La representación gráfica, como bien sabéis, si se ilustra esta fotografía, es la más antigua forma de comunicar información, de transmitir información. Esta en concreto, tan antigua, a base de iconos y imágenes, no solo tiene la ventaja de que es universal, ya que no precisa de un idioma, sino que también es atemporal. Conociendo la civilización que la elaboró, podemos saber qué es lo que querían decir. La riqueza de la representación por medio de gráficos es tan rica que no solo permite el comparar datos cuantitativos, es decir, cantidades, sino también cualitativos, esto es, cualidades. Cualidades que entre sí no son influenciables unas en otras y no tienen nada que ver. En este caso, como podéis ver, es el uso de navegadores en el mundo. Como podéis decir, el color de los ojos, las razas de una población, es decir, cualidades. Esto no es lo que nos va a ocupar este curso. Actualmente la representación de una información, la representación gráfica de una información llega al punto de que no solo se pueden representar cantidades o cualidades, sino incluso sentimientos, como muy bien conocéis. Los pictogramas son imágenes que sirven para representar el comportamiento o la distribución de los datos cuantitativos, es decir, de cantidad de una población. Población, digo, desde el punto de vista estadístico, como hemos estado estudiando en cursos anteriores, utilizando para ello símbolos que tengan un tamaño proporcional al dato que vamos a representar. El gráfico de barras, que ya conocéis, se usa cuando se pretende resaltar en la representación los porcentajes de los datos que componen un total. Para este curso, en esta asignatura, nosotros nos vamos a ceñir a las representaciones lineales de datos cuantitativos. El gráfico lineal, por último, es el que se recomienda para representar series en el tiempo. Es donde pueden mostrar valores máximos y mínimos, tendencias. Para ello se utilizan ejes cartesianos, perpendiculares entre sí. A continuación os voy a enseñar el vídeo de una chica que a mí me parece que, aunque parece que está muy loca y da muchos tacos, es muy inteligente y las cosas que dice son muy interesantes. Acordaros de darle al play. Y bueno, la información más interesante está en los primeros 4 minutos y medio, así que si no es necesario, pues podéis pasarlo. A ver, antes de empezar este vídeo tengo que haceros una pregunta que es muy importante, así que por favor, seriedad. La pregunta es: ¿estáis hidratados? Si la respuesta es no, bebed agua. Si la respuesta es sí, bebed agua. Y si la respuesta es no lo sé, bebed agua también por si acaso. Esto es un diagrama y hoy os voy a hablar de los 5 mejores diagramas ever que cambiaron el mundo. Vamos a hablar de la invasión de Napoleón a Rusia, de las cocinas modernas, el vuelo de una mosca, no una mosca arbitraria, una concreta, y por qué las redes sociales han reinventado el concepto de diagrama. Vamos a ello. A ver, los diagramas son representaciones simbólicas de conceptos complejos, de tal manera que de un solo vistazo puedas entender algo que te habría llevado meses entender. Se ha caído mi móvil. Fuck. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tú imagínate
el metro. Tú no puedes ver así de un vistazo, a simple vista, mientras vas caminando por la calle, todas las líneas de metro que hay, los túneles, las bocas, los vagones y todo eso. Pero si lo representas simbólicamente con líneas de colores, puedes hacerte una idea de los recorridos que siguen y dónde se cruzan. O por ejemplo, un calendario. Un calendario sería un diagrama del tiempo, en el que tú ves a simple vista de una vez toda tu semana, o todo el mes o todo el año. Y el espacio en blanco sería cada día que tienes, que a lo mejor no está en blanco, a lo mejor está lleno de cosas porque eres una persona muy ocupada. O a lo mejor pues se te hace volar la vida como a mí, sí, estás ocupada, pero por tu propia mente, que te aplasta y te exprime y te agota. Pero bueno, eso ya es otra historia, eso ya lo dejo para terapia. Un saludo desde aquí a mi psicólogo, que sé que ve mis vídeos. El primer diagrama del que os quiero hablar es el de la desastrosa campaña del ejército de Napoleón contra las tropas rusas de 1812. Aquí está Kaunas, que es una ciudad de Lituania, y aquí Moscú. La franja roja que veis representa el viaje de los soldados franceses que marchan hacia Rusia. Veis que pone 422.000 soldados. Entonces, el grosor de la franja representa el número de soldados que hay y veis que se va haciendo cada vez más estrecha, porque a medida que caminan hacia Moscú se van muriendo soldados. Y en todo este trayecto no se enfrentan a los rusos ni una sola vez, porque los rusos están en constante retirada. Entonces los franceses están muriendo porque no tienen comida y porque pasan muchísimo frío. Veis que aquí abajo está representada la temperatura que hacía en cada punto. Entonces, bueno, los soldados por fin llegan a Moscú y deciden volverse a casa sin ni siquiera haber luchado. La franja negra representa el trayecto de vuelta y ya cada vez hay menos y menos soldados, y de los 422.000 hombres con los que habíamos empezado ya solo vuelven 10.000. O sea, esto fue una absoluta catástrofe, realmente es muy dramático. Ahora mismo no vamos a centrarnos en lo dramático que fue, sino en la representación gráfica de este evento. O sea, tenéis que entender lo mind-blowing que es este diagrama. Por favor, o sea, es que es alucinante, está representando un montón de variables en una única imagen bidimensional. Vamos a ver, normalmente una función en dos dimensiones representa dos variables, una en el eje horizontal y otra en el eje vertical. Por ejemplo, aquí he representado mi nivel de felicidad en relación al número de canciones nuevas que hace Justin Bieber al año. Pero en este caso, los dos ejes no representan dos variables distintas, sino que representan simplemente el espacio en dos dimensiones, el continente de Europa. Es decir, si yo pongo este diagrama sobre un mapa y encajo Kaunas con Moscú, pues los quiebros de la franja que veis pues son los mismos que hicieron los soldados en el trayecto. Pero hay una variable más, que es el grosor de la franja. Cuanto más gruesa es la franja, más soldados hay, y cuanto más estrecha, menos soldados. Pero hay otra variable más, que es el sentido en el que marcha el ejército, que está representado por el color. En rojo van hacia la derecha, bueno, hacia el este, y en negro van hacia la izquierda, o sea, hacia el oeste. Ya sé que en un plano tú no puedes decir derecha e izquierda, pero es que a mí me resulta más fácil decir derecha e izquierda que hasta y oeste y el noroeste y no sé. A ver, yo es que tengo muchos issues, ¿vale? Dejadme en paz. Pero es que hay otra variable más, que es el tiempo, que está implícito, porque si esto muestra un recorrido a través del espacio de soldados a pie, pues tuvo que ocurrir a lo largo del tiempo. Entonces, este punto de aquí tuvo que ocurrir antes que este punto, por ejemplo. Pero es que aún hay una variable más, que es la temperatura que hacía a la vuelta, porque fue en la retirada cuando les pilló el frío, básicamente, porque yo creo que ahí tocaba octubre, noviembre, más o menos. Pues tú imagínate Rusia en octubre, noviembre, ¿sabes lo que te digo, no? Entonces, claro, en el siglo XIX, cuando vieron este dibujo, lo fliparon en colores. Es que no os puedo explicar lo increíble que resultaba en aquella época este método de representación, lo de que 1 milímetro equivalga a 6.000 hombres. Hola, eso es una abstracción matemática preciosa. La gente en plan, pero what the fuck. Bueno, es que Chasminar era matemático, joder, el tío controlaba. O sea, realmente fue pionero en el uso de gráficos estadísticos y técnicos, y su influencia en la arquitectura fue descomunal. Bueno, en la arquitectura y en todas partes. Pero lo importante de un diagrama no es cuántas variables incluya, si tiene muchas o pocas. Lo importante es que te permita interiorizar un concepto muy complejo de una manera rápida. Entonces, para explicaros el siguiente diagrama, os voy a explicar qué es un río. Ya sé que siempre os explico cosas absurdas, en plan, os voy a explicar qué es una pared. Aquí hay que definir los conceptos antes de hablar de ellos. Si no, ¿esto qué mierdas es? A ver, imaginaos un río que fluye recto, ¿vale? Va súper recto el río y súper bien. Entonces de pronto tiene una ligera desviación por cualquier cosa, porque hay una piedra o lo que sea. Esa desviación siempre va a tender a aumentar, porque el agua erosiona la zona exterior de la curva y deposita sedimentos en la zona interior. Entonces eso básicamente lo que hace es que los ríos pues no sean una línea recta siempre, sino que están todos llenos de curvas, ¿vale? De meandros. Las curvas de los ríos se llaman meandros. Yo no soy la que ha elegido esa palabra, no es una palabra que sea santo de mi devoción, meandro no me hace especial ilusión, pero es la palabra que es, entonces pues vamos a tirar con ella. Bueno, pues el caso es que a principios del siglo XX, la comisión del río Mississippi de Vicksburg se puso a debatir qué hacer con esos meandros tan retorcidos del río Mississippi. Entonces algunos lo que querían era obligar al río a que fuera recto, ¿vale? Rollo abriendo canales artificiales que dejaran fuera a esas grandes curvas y entonces así quedara libre pues toda la tierra para construcción y cultivo y
todo eso. Pero claro, luego había otras personas que no solo consideraban que los meandros fueran algo bonito y natural a proteger, sino que les daba miedo que al cortarlos todo el equilibrio del río se alterara y entonces aumentara la velocidad del agua y los residentes del valle del Mississippi pues sufrieran inundaciones constantemente como nunca antes habían visto. Y aquí, en este acalorado debate, es donde entra el geólogo Harold Norman Fiske. Él fotografió y documentó y representó gráficamente no solo el curso del río tal y como estaba en ese momento, sino cada una de las rutas que había tenido el río durante los últimos 12.000 años, ¿vale? 12.000 años. Let that sink in for a minute. Desde el Pleistoceno. Eso es commitment. Entonces, el color blanco representa el río tal y como estaba en ese momento, en el año 1944. Y los colores rojos, azules, verdes y todo eso, pues representan el río en otras épocas del pasado. Entonces, la clave es que Fiske argumentaba que en las zonas en las que ya se hubieran formado meandros en el pasado, era muy poco probable que se volvieran a formar, por la manera en la que se acumulaba la arcilla en esas zonas y tal. Entonces, este dibujo lo que permitía era ver a simple vista dónde se habían formado meandros en el pasado y dónde no. Si os fijáis, el río Blanco, el de 1944, es que está completamente rodeado de meandros súper retorcidos, con lo cual en esas zonas seguramente ya no se volvería a formar un meandro. Con lo cual la comisión de Vicksburg pues podía quedarse tranquila porque el Mississippi claramente tendía de manera natural hacia una línea recta. Entonces realmente el río tiende a ser cada vez más estable. Intervenir en ese proceso pues seguramente sería contraproducente, lo haría más inestable. Entonces estos dibujos, además de cambiar por completo el concepto de río en las mentes de todas las personas y de revolucionar el mundo y que nunca nadie había hecho nada igual, es que además son muy bonitos. Es que son muy puto bonitos. Es que son imágenes que se venden en las tiendas pues de pósters, en fundas de móvil, en camisetas. Es que es así como hay que hacer las cosas, joder. Haz las cosas útiles, pero que sean bonitas también, para que a mí me alegren la tarde. Y también para que yo tenga un incentivo para investigar qué coño le pasó al río Mississippi en el año 1944. Y yo tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo para saber qué le pasó al Mississippi en el 44. Claro, si me lo haces muy bonito, pues a lo mejor sí que tengo tiempo. Todo se puede hablar, todo se puede negociar, porque es que de hecho la vida es un negocio en sí misma. Un negocio contigo mismo. Entre, ¿qué hago? ¿Me tiro por la ventana o no me tiro? No, por favor, no os tiréis por la ventana. Llegados a este punto, entiendo que me digáis, ¿y esto a mí qué coño me importa? Bueno, eso lo podríais decir de todos mis vídeos, porque yo está claro que soy experta en cosas que no le importan a nadie. Pero ahora os voy a hablar de una cosa que os importa mazo, que os afecta mazo, ya veréis, o sea, es que vais a flipar con lo que os voy a contar ahora. Porque os voy a enseñar un diagrama que revolucionó por completo cómo se diseñan las casas a día de hoy y que casi seguro ha influido en cómo se ha construido la tuya y que básicamente es la razón por la cual tú no has muerto envenenado por tu cocina. Es un veneno cruel y violento. A ver, primero necesito que os imaginéis cómo eran las cocinas del siglo XIX y principios del siglo XX. Es una época en la que las casas solo tienen una fuente de calor, que puede ser una chimenea o un horno de carbón. Entonces, esa es la calefacción, con lo cual todo el mundo hace vida alrededor. Pero claro, no te puedes permitir tener otras fuentes de calor en otros sitios de la casa. Entonces, esa misma chimenea que utilizas para calentarte tú, pues también la utilizas para cocinar, con lo cual en ese mismo espacio pues está todo el mundo, unos cocinando, otros durmiendo, otros estando y ya está. O sea, básicamente no tenían cocinas como tal, sino un caldero encima del fuego y al lado un colchón para dormir, ¿sabes? Y entonces, a principios del siglo XX llegan dos cosas, la cocina de gas y Margaret Schutlihotsky. Margaret era una arquitecta que quería diseñar la casa que hiciera las tareas domésticas lo más eficientes posibles para perder el mínimo tiempo. Y en esa época ya se empezaron a fabricar cocinas de gas, que hacían que la gente trabajadora se pudiera permitir tener dos fuentes de calor en vez de una. Con lo cual se abren 1000 opciones para diseñar una casa, porque ya no hay un único espacio en el que esté la chimenea y ahí está todo el mundo. Es que ya puede haber dos fuentes de calor, es que eso es muy heavy. Bueno, pues Margaret, para diseñar la cocina ideal, se planteó ciertos axiomas. El primero es que la cocina iba a estar separada del salón. Para ella eso era una ventaja clarísima. Claro, tenéis que pensar que en aquella época no existían las campanas de extracción eléctricas como las de ahora. Entonces, separar la cocina del salón realmente permitía una mayor higiene y salubridad. No es como ahora que con las campanas de extracción pues da igual que esté el salón al lado de la cocina y que no haya ningún tabique en medio. Ya se encarga la campana de absorber todo el humo y toda la mierda. ¿Entendéis por dónde voy o no? El segundo es que ella quería que mientras los padres cocinaran pudieran supervisar a sus hijos que estuvieran jugando en el salón. Entonces la cocina tenía que dar al salón por huevos, a través de una puerta grande que pudiera quedarse abierta sin molestar. Otro axioma es que la cocina tenía que ser lo suficientemente grande como para que dos personas pudieran cocinar juntas sin molestarse, pero que a la vez fuera lo más pequeña posible para que la clase trabajadora se la pudiera costear. Otro axioma es que tenía que tener luz natural y tener una segunda puerta al hall para que fuera un espacio agradable, que es una cosa muy interesante porque es verdad que a día de hoy la cocina se entiende casi como un salón más, sea grande o sea pequeña. Mientras uno está
haciendo unos huevos fritos, pues el otro le está hablando, ¿no? Y estáis ahí como de cháchara, ¿sabes? La cocina es como un espacio de reunión realmente. Es como que no estás ni de pie ni sentado. Entonces mola mucho la mentalidad de diseñarla como un espacio agradable ya desde el principio. Con una ventana, entonces ves la calle, con una puerta que da al hall, luego la otra puerta para los niños, ¿sabes? O sea, que es un espacio como en el que hay vida. Bueno, el caso es que con estos axiomas, Margaret diseña la famosa cocina Frankfurt, que empezó como un proyecto para 10.000 viviendas sociales, pero que ha definido la cocina tal y como la entendemos a día de hoy. Margaret midió al milímetro las dimensiones que tenía que tener todo para minimizar el número de pasos que das haciendo las tareas. Esto es cómo utilizar la geometría euclidiana de una manera adecuada. Tú fíjate, Margaret ya estaba anticipando en última instancia el show de Keeping Up with the Kardashians, porque ella estaba dignificando el espacio de la cocina, que es donde ocurren el 90% de las escenas icónicas de Keeping Up with the Kardashians. Por favor, ¿estáis a lo que estáis o no estáis? Os voy a contar la cantidad de detalles que tiene esta cocina, que seguramente vuestra cocina también tiene y que son originarios de ella. Puso una encimera baja para trabajar de pie, un taburete giratorio que se podía graduar de medida. En un lado puso el fregadero con un grifo de agua fría y caliente, y encima del fregadero puso un escurreplatos y debajo un armarito para la basura. Luego puso una tabla de planchar abatible para que no ocupara espacio, un armario vertical para los utensilios de limpieza, rollo la escoba y todo eso, y un radiador para calentar la estancia. O sea, la gente cuando vio esto lo flipó. Todo esto son conceptos modernos. O sea, así es como son las cocinas ahora. En aquella época no. Acordaos de esta imagen, por favor, un caldero encima del fuego. Aquí no hay ni armario vertical para la escoba, ni escurreplatos, ni bueno, mucho menos un armarito para la basura. Aquí todo junto. Y si te envenenas, pues haber estado más atento. El nivel de sofisticación que tiene este diseño, el nivel de higiene y salubridad que consiguió, la dignificación del espacio de la cocina, o sea, es que es todo alucinante. Es que encima, esta cocina, cuando ella la construía, venía enteramente equipada, con horno y todo. Tú imagínate a la gente llegando a la casa y diciendo, coño, un horno, madre mía, lo quiso que voy a hacer yo aquí. Debió ser una gloria para la gente que te cagas. 10.000 hizo, 10.000. Pero es que este diseño es todo. O sea, tú mira tu cocina viene de esta cocina. Las cocinas de Ikea es la cocina Frankfurt all over again. Entonces este diagrama es verdad que se podría argumentar que más que un diagrama es una planta, pero bueno, yo a eso contesto dos cosas. Uno, que una planta es esencialmente un diagrama, y dos, que realmente este dibujo no representa texturas, ni materiales, ni nada de esos, que son todo líneas, o sea, es muy conceptual. Y básicamente presenta al mundo todos los conceptos modernos de la cocina tal y como la entendemos a día de hoy, y es casi tan importante como saberte los 151 Pokémon de la primera generación, que yo realmente todavía no me los sé. Me sé algunos, pero no todos. Pero es que yo soy muy honesta conmigo misma y sé cuáles son mis carencias y mis lagunas de conocimiento. ¿Te crees que no lo sé? ¿Te crees que no es algo que me persigue y me aplasta? Yo lo sé que es grave porque eso forma parte de mi generación y es cultura, entonces no puedo no sabérmelos. Por eso me he comprado un póster para ir aprendiéndomelos. En mi póster sale Mew, que a veces no sale, ¿sabes? Pero Mew es como el Pokémon primigenio del que salen todos, entonces pues yo creo que está bien contarlo. Por eso he dicho 151 y no 150, ¿sabes? No sé vosotros cómo lo gestionáis. Bueno, no os durmáis, que todavía tenemos que hablar de 2 diagramas más, que ya veréis el lolazo nacional de los diagramas que os voy a enseñar, ya veréis. A ver, una cosa que os tengo que contar como intro para el siguiente diagrama. Vamos a ver, en arquitectura es muy habitual hacer diagramas de edificios una vez que ya están diseñados. Rollo diagramas de los recorridos solares, o de las circulaciones, o de las actividades que hay en cada espacio, ¿sabes? Que estos son dibujos que se hacen pues para explicarle al cliente cómo va a funcionar el edificio. Pero en el siguiente diagrama que os voy a enseñar, que es de Rem Koolhaas, que ya es colega del canal porque hablé de él en el vídeo pasado, pues aquí Koolhaas lo hace al revés. Primero hace el diagrama y luego a partir de ahí diseña el edificio. A ver, resulta que un día le dijeron a Koolhaas, a ver, Koolhaas, queremos que hagas un edificio. Y Koolhaas, ok. ¿Y qué tiene dentro del edificio? ¿Qué tiene dentro? Y le dijeron, pues mira, queremos que haya un espacio para biblioteca. También queremos que haya aulas. También querríamos que hubiera oficinas. También querríamos que hubiera un auditorio. A ver, espera un momento, coño, espera un momento. Vamos a ordenar toda esta información. Entonces Koolhaas hizo este diagrama en el que representaba los distintos usos con distintos colores, y de ese diagrama hizo este otro, en el que reordenaba un poco los espacios agrupándolos en bloquecitos. Entonces se quedó mirando el dibujo y pensó, ¿y si desplazo cada uno de los bloques? Y entonces de ahí pasó a elaborar el diagrama un poco más y lo vio y dijo, pues esta va a ser la forma del edificio. Entonces la gracia es que él obtuvo la volumetría del edificio a partir del diagrama. Entonces claro, en este caso el diagrama ya no es solo explicativo como los que os he enseñado antes, de diagrama de recorrido solar o diagrama de circulaciones, sino que es que realmente el diagrama te está sirviendo como herramienta para generar ideas, ¿no? Te está sirviendo como instrumento útil en el proceso de diseño. O sea, la conclusión de esto es que básicamente Koolhaas pues te hace la picha a un lío, y en lugar de darte un edificio sin más, en plan, esta es la puerta de entrada, ahí está el portero que te da los buenos días, pues te hace un diagrama de ensamblaje de programas que tú te quedas muerta y te dice, mira, aquí creo que hay coches, así que voy a poner car, y bueno, luego también hay algún 4x4, por favor, que aquí hay nivel. Y en este bloque de aquí están los libros con todas estas temáticas, y todas
estas zonas así como amarillas son las zonas de esparcimiento de la gente, en las que hay cafeterías, salas de estar, copy centers y cosas así. Entonces es muy interesante la idea de hacer un diagrama a priori, que sea el diagrama el que te genera el edificio, en lugar de tener ya el edificio diseñado y decir, ah, pues ahora voy a hacer un diagrama de luz solar, ¿sabes? Entonces, este tipo de prácticas que Koolhaas hace constantemente, pues son una reivindicación de alguna cosa, ¿no? La verdad es que no sé qué coño reivindica Koolhaas, si te digo la verdad. Sé que reivindica cosas, pero no tengo muy claro qué. Es que para mí esto es como cuando la gente dice, TER reivindica la unión entre alta y baja cultura. Que es como, o sea, estás sola en esto. Yo en principio no reivindico nada, ¿vale? Yo es que soy así. Mi discurso no es sociopolítico, ¿sabes lo que te digo? O sea, yo no... A mí dejadme en paz, de verdad te lo digo. Tampoco me molesta que digan eso de mí, ¿eh? No, me da igual. Y de nuevo, cuando la gente dice, es que te relaciona las cosas, que yo no relaciono nada, que las cosas ya están relacionadas. Que yo he ido de unas cosas a otras a través de las relaciones que tienen. Coño, ¿cuántas veces tengo que decirlo? Vosotros me entendéis. Bueno, vamos a pasar ya por fin al último diagrama, que es la representación de Walter Marchetti de los movimientos de una mosca sobre el cristal de una ventana desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Este rectángulo de aquí representa la ventana y cada camino es uno que hizo la mosca desde que se posó hasta que se echó a volar otra vez. Entonces aquí, por ejemplo, se posó aquí y caminó hasta aquí, luego estuvo parada 10 segundos, luego caminó, paró otros 5 segundos, luego caminó un poco más y se fue. O a lo mejor lo hizo al revés, llegó aquí y se fue aquí. Realmente no se sabe el sentido de la trayectoria de la mosca y tampoco se sabe en qué orden hizo cada uno de estos caminos. Pero es que eso no es lo importante. A ver, lo interesante de este dibujo y el motivo por el cual la gente lo flipó es porque Walter Marchetti diagramatizó y concretizó algo esencialmente arbitrario. Asió lo inasible, parametrizó lo imparametrizable y definió y acotó algo tan etéreo como el vuelo de una mosca. Es como que enmarcó con profundo respeto y rigor matemático algo que a cualquier persona le habría parecido banal. Glorificó el aburrimiento, lo convirtió en algo heroico y magnífico. Pues es que es un diagrama precioso, es que es precioso, es que ¿cómo coño se le ocurre hacer eso? Es que de verdad me parece una poesía, me flipa. Bueno, este tío era músico. Os voy a poner aquí algunas de las cosas que hacía como músico porque es que te meas. Como veis, los años 60 fueron una época de auge para el mamarrachismo ilustrado. Y menos mal, porque la gente que me conozca sabrá que yo estoy súper a favor del mamarrachismo ilustrado. Y no lo digo de forma cínica. Seguramente soy la única persona que utiliza la palabra mamarrachismo con connotaciones positivas, igual que la palabra millennial. O sea, para mí decir que algo o alguien es millennial es estrictamente positivo. A mí alguna vez me han preguntado que si me molesta que me llamen millennial y yo en plan... Igual que la palabra youtuber, macho, un montón de gente me dice, pero tú te identificas con la palabra youtuber o te quieres como separar de eso y yo... ¿Qué dices? O sea, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo soy youtuber desde el año 2006, en mi corazón, porque no subí mi primer vídeo hasta 10 años más tarde, pero eso era porque tenía muchos bloqueos emocionales y no me atrevía a estar delante de una cámara, pero cuando por fin lo superé, pues ya me hice youtuber, que es lo que yo soy en mi corazón y llevo siendo toda la vida, bueno, desde 2006. Y de esto quería yo hablaros, en relación al diagrama, porque ahora los diagramas están cambiando y es gracias a la tecnología. Este tweet, por ejemplo, este tweet está rodeado de unidades diagramáticas. Aquí hay un corazón que te indica que sientes algo positivo por ese tweet, unas flechas en círculo para recircular ese tweet a tus seguidores. Aquí hay un bocadillo que indica que tienes algo que decirle a ese tweet. Y para hablar puedes apoyar tu respuesta con imágenes, GIFs, encuestas, geolocalizaciones y emojis. Y además puedes mandar un mensaje y además puedes desplegar más opciones para hacer aún más cosas. En fin, realmente esto es un diagrama. Este diagrama representa todas las maneras en las que puedes interactuar con este tweet. Pero es que además es la manera de interactuar con ese tweet. O sea, tú puedes tocar el diagrama y el diagrama responde. El diagrama altera la realidad. O sea, está realizando la acción. O sea, una carretera, por ejemplo. Las carreteras están llenas de líneas y de símbolos que realmente si quitamos todo lo que hay alrededor, eso es esencialmente el diagrama de cómo es una carretera. Aquí puedes saber cuáles son las reglas de esa carretera, qué espacios puedes atravesar y cuáles no, hacia dónde puedes girar y hacia dónde no, dónde te puedes parar y dónde no. Pero no puedes tocar ese diagrama y que ocurran cosas. El diagrama no responde. O por ejemplo, las representaciones de las moléculas también son diagramas, que te permiten saber de qué átomos está compuesto un aminoácido, por ejemplo, o de qué aminoácidos está compuesta una proteína. Pero tampoco puedes tocar el diagrama de la molécula y que te responda. La molécula pasa mazo de ti. Pero es que eso con las redes sociales ha cambiado por completo. O sea, antes el flujo de información era realidad, diagrama, tú. Pero ahora con la tecnología también puede ser tú,
diagrama, realidad. Porque tú puedes cambiar la realidad interactuando con el diagrama, ¿entiendes? Los diagramas están cobrando vida, es que es muy fuerte. Esto es pues como los muñecos de Toy Story. Lo que pasa es que es mejor porque no tiene el discurso ese chungo de la nostalgia de una infancia perdida. Al revés, el discurso es profundamente optimista y a favor del siglo XXI, tengas la edad que tengas. Por cierto, no sé si se ha visto antes, pero tengo aquí mi Kanye. ¿Cómo no? En fin, pues ya hemos acabado el vídeo de hoy, ya hemos acabado la saga que incluía 10 dibujos en sección que todo arquitecto debe conocer, 10 dibujos en perspectiva que todo arquitecto debe conocer y 5 diagramas que cambiaron el mundo. Espero que os haya gustado esta saga de vídeos que he hecho out of nowhere, porque me ha salido el coño básicamente, no tiene más. Y nos vemos muy pronto. ¡Adiós! El primer diagrama. Es que no sé ni siquiera grabar un vídeo. Llevo aquí sentada 3 horas. Llevo 3 horas. No estoy exagerando, 3. 1, 2 y 3. Bueno. Bien, para empezar vamos a estudiar una función facilita, que recordáis, porque la habéis usado mucho, que es la función afín. La función afín es aquella en la que la variable independiente, para lo cual siempre utilizamos la i, está definida como un polinomio de primer grado. Recordar, cuando aquí no se pone nada hay un 1, y en el que ambos coeficientes, porque solo puede haber 2, son distintos de 0, ¿vale? Esta es la ecuación con la que clásicamente representamos o representa una recta. Una recta que no pasa por el origen de coordenadas, porque en ese caso esto sí sería 0, ¿vale? Bien, para representar esta función, ya sabéis que utilizamos una tabla de doble entrada, vale, parece que esto no pinta muy bien, en la cual vamos dando valores. A la hora de dar valores no hay que volverse loco, Esto es una práctica muy habitual en los primeros cursos de la ESO, pero es que es erróneo pensar que el trabajo no debe ser inútil, pero es que además, con vistas a un examen, el tiempo es el que hay, no se puede perder. Así que daremos valores, pocos valores. Para una recta, recordar que solo es preciso dos valores determinan una recta. Yo os voy a pedir que deis 3. Siempre, como norma. Esto es lo que voy a exigir en los exámenes. Es una cuestión práctica. ¿Por qué si he dicho que con 2 basta? Bueno, pues porque si os confundís y a la hora de representar, y eso es muy fácil, me pasará a mí, lo veréis, os confundís y ponéis este valor aquí, en vez de donde tendríais que haberlo puesto, que es aquí, ¿vale? Pues en vez de daros la recta así, os dará así. Con lo cual, pues, la hemos fastidiado. Por eso es muy conveniente dar 3 valores, ¿vale? Al dar 3 valores ya queda perfectamente determinada la recta, ¿vale? Si te has confundido en uno, pues entonces repasas y corriges. Bien, ¿qué valores? Los más sencillos. Para el caso de una recta, los más sencillos, es decir, aquellos que aquí no te haga hacer operaciones muy complicadas. Aquí tengo valores enteros, pero si tuviera un decimal, pues a lo mejor sería bueno aquel que te convierte ese decimal en un entero. Eso lo iremos viendo con la práctica. Pero vamos, este es el caso más sencillo. El 0 siempre es muy útil porque ya de mano no estás metiendo una carga importante. 2 por 0 es 0, menos 1, menos 1. El 1 también es un valor que no nos alejamos mucho, no complica mucho el resultado. 2 por 1 es 2, menos 1, 1, ¿vale? Para el tercero podemos debatir un poco más, porque ya nos alejamos, si sería interesante dar el siguiente, que sería el 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3, o 2 por menos 1, y ahí ya arriesgamos, porque siempre el menos es un valor un signo del que huimos, porque nos acerca mucho a cometer un error, ¿vale? Pero en algunos casos puede ser interesante. Aquí no, como veréis, 2 por menos 1, menos 2, menos 1, menos 3. No solo seguimos trabajando con signos negativos, que siempre es acudir al peligro, sino que además nos hace un valor muy grande. Así que
el que os decía antes. 2 por 2, 4, menos 1, 3. ¿Vale? Estos son los valores que vamos a representar. Y no más. A la hora de representar, buscamos unos ejes coordenados. Recordar, los ejes coordenados es el que está compuesto de un eje de abscisas y de un eje de ordenadas. Ordenadas. Recuerdo, para los que lo tenéis más olvidado, y eje de abscisas. Vale, bien. En el eje de ordenadas se representa el valor de la variable dependiente. En el eje de abscisas, como sabéis con la X, el de la variable independiente. Más adelante deberéis, cuando esto corresponda a la representación de un fenómeno físico, de representar la magnitud con su unidad. Esto es un ejemplo. La magnitud con la unidad. Aquí representaríamos, se supone que estamos representando la distancia recorrida en la unidad de tiempo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero estos son ejemplos para el futuro, que será imprescindible. Cuando digo imprescindible, recordar, pensar lo que eso va a querer decir en el futuro en esta asignatura. Ahora representamos. Para representar hay que, y esto es una cosa que tenéis que hacer, y voy a pediros para vuestros ejercicios, buscar aquellos números más gordos para que la gráfica sea grande. No sea que acabéis representando lo que sea aquí. No, esto no tiene mucho sentido. Esta gráfica es una ridiculez. No, a la hora de representar buscamos representaciones grandes, ¿vale? Entonces, el valor más grande que tenemos aquí es el 3, ¿vale? Pues dividimos los ejes de manera que nos quepan 3 unidades, ¿vale? Es decir, pues por ejemplo el 3 podría estar aquí, siempre dejar un poquito de margen, ¿vale? Y luego pues el 2 estaría aquí y el 1 estaría aquí. Es decir, y aquí repartimos de la misma manera, con las mismas. No nos va a hacer falta más por aquí, pero bueno, como ejemplo normal. Y ahora sí, ahora representamos. Para x igual a 0, y vale menos 1, es decir, nos hemos caído aquí. Para x igual a 1 y 1, con lo cual estamos aquí. Y para x igual a 2 y vale 3. Bien, vale. Nos ha quedado bastante bien. Una recta bastante curiosa. ¿De acuerdo? Bueno, como creo que ya vais viendo, una gráfica es también un conjunto de puntos que se plasman en unas coordenadas que llamamos cartesianas y que sirven para analizar el comportamiento de un proceso o del conjunto de elementos o signos, todo con el fin de permitir interpretar un fenómeno. En esta representación hay algo muy importante, y es que la gráfica puede dar lugar a la interpretación de una tendencia en los datos, tal y como veis ahí, esa recta que se superpone a la gráfica, y a la vista de una tendencia, la de un posible pronóstico de qué es lo que puede pasar más adelante. Es decir, la predicción, como se hace, por ejemplo, en meteorología. La representación gráfica permite establecer valores que no han sido obtenidos experimentalmente, sino mediante lo que llamamos interpolación. Esto es que entre cada dos valores se puede dar, por supuesto, y esto es una apreciación, una aproximación, que existen más valores, más parejas de puntos, aunque no han sido medidos. La idealización más correcta, con la que menos errores se comete, es la línea recta. Por eso, como veis en esta curva, se han unido con segmentos entre cada dos puntos.
Esto es una primera aproximación y, como digo, es la menos imprecisa. No quiere decir que sea la más correcta, y para ello hay aproximaciones que iréis aprendiendo si os dedicáis a la ciencia, más correctas y donde que se aproximan más a la realidad. También pueden haber valores fuera ya de la gráfica, en los extremos de esta, algo que antes os adelantaba cuando hablaba de pronósticos, que es la llamada extrapolación. Es decir, con ese ajuste más o menos correcto que hayamos hecho, podemos dar a entender lo que puede pasar más adelante. Si consigue produciéndose, si continúa produciéndose el fenómeno que estamos estudiando. Bueno, ya enlazando con la materia que vamos a ver en este curso, vamos a ver la forma de relacionar distintos datos. Es decir, imaginaros que esto es un procedimiento científico en el cual hemos obtenido pues esta pareja de datos, esta otra, seguimos midiendo, por ejemplo, vale. Puede haber infinidad, normalmente en un proceso científico hay infinidad de datos que se van observando. Ahora vamos a empezar por lo más sencillito y por casos sencillos. Con estos datos es suficiente para ver, o por lo menos para lo que yo querría es investigar una posible relación. Es decir, ¿existe una relación entre estos valores? Bueno, pues la más sencilla para todos es pensar, vamos a ver si existe una relación, es decir, relación en el sentido en que hemos estado estudiando todos estos años en matemáticas, es decir, una proporción, un cociente. Pues si yo divido 1 entre 1/3 me da 3, si yo divido menos 3 entre menos 1 me da 3, 21 entre 7 me da 3, menos 6 entre menos 2 me da 3. Es decir, bueno, es bastante sencillo, me lo he puesto facilito. Es decir, si asignamos a B, si sabemos que B partido por A va a dar siempre 3, normalmente serán valores próximos a este valor. En el caso en que sea esto lo que estamos estudiando, vemos que B es igual a 3 veces A. Es decir, si fuera una función, representaríamos como esto. Y esto es una recta. Si luego lo representamos con las técnicas que os he dicho, pues veríamos que al representar cada uno de estos valores, efectivamente tendremos una recta, y además en este caso es una recta que pasa por el origen. ¿Vale? Esto va a ser lo que vamos a hacer en el futuro. Claro, este es un primer ejemplo y un ejemplo muy sencillito. ¿Vale? Lo iremos complicando poco a poco. Bueno, y por último, quería haceros una indicación que os va a parecer boba, pero es muy importante. Yo desde luego así me la tomo. Si queréis aprender este año, y desde luego lo que a lo mejor os importa más, si queréis aprobar este año, es muy importante que terminemos ya de aprender a usar una calculadora, ¿vale? No vale el reloj, no vale el móvil, no, necesitáis una calculadora. Necesitáis una calculadora buena. Una calculadora buena no es necesariamente una calculadora programable ni nada parecido. Por supuesto, desechar las calculadoras de Hello Kitty o esas que le regalan a vuestros padres en el banco, cosas parecidas. Desechar calculadoras como esta, que posiblemente hayáis heredado de vuestro padre, por muy sentimental que sea para él que tú uses su calculadora. Ya no hace falta, necesita menos batería, menos pilas, y es muy económica las de este otro estilo. Olvidaros de calculadoras demasiado complicadas y sobre todo demasiado caras. Estas calculadoras son económicas, están en torno a los 10 euros que yo recuerde. Y es muy importante que además haya cierta universalidad de calculadoras en la clase, porque
luego ya sé lo que pasa, que se os olvida el día del examen y tal, y es un problema resuelto el que puedas utilizar la calculadora de un compañero que tenga las teclas distribuidas de la misma manera, que os evitará muchos errores. Por supuesto también una regla decente, ya digo, sin Bob Esponja ni nada parecido, sin una señora regla, lápiz y goma. Fundamental que lo vayáis usando y trayendo ya para todos los días de clase durante esta evaluación, sobre todo en la que vamos a dedicarnos a la parte gráfica. Podéis ir haciendo los ejercicios resueltos que vienen en el libro, empezar por el de la recta, los más sencillitos, y espero que nos veamos pronto. Gracias.